gusto poder participar en este curso y poder compartir con ustedes algunos conocimientos. El año pasado estuve allá en Bolivia y he quedado muy bien impresionada y realmente quedé con muchas ganas de seguir colaborando y participando. ¿Podemos de una vez iniciar? Adelante, profesor. Lo escuchamos Muy fuerte y bien, claro. excelente. Bueno, voy a encender un momentito mi cámara para verlos, ¿verdad? A ver, ¿puedo, Pablo, encender mi cámara? A ver, no me deja. Ok, a ver, listo. Bueno, ahora sí, para saludarlos y sepan quién les está hablando y podamos después, en algún momento, tener alguna actividad presencial. Entonces, bueno, voy a iniciar la presentación, voy a apagar la cámara y entonces vamos a iniciar. Bueno, esta es la primera conferencia de un curso, entonces vamos a ver primero digamos, el total de los contenidos. Vamos a trabajar con 6 clases. Entonces, hoy vamos a tener una clase introductoria donde principalmente vamos a plantear aspectos sobre lo que es caudal ambiental. En la segunda clase, que sería en este caso mañana, trabajaremos sobre los aspectos hidrológicos y bióticos. Y en la clase tercera, que sería el jueves, vamos a analizar diferentes temas sobre los aspectos socioeconómicos. En la otra semana, el lunes, vamos a ver sobre la modelación de los caudales ambientales y vamos a ver algunas de las metodologías que utilizan estas modelaciones. Sería el miércoles, sería la quinta clase. Vamos a hablar sobre temas propios de la gestión del caudal. Y en la última clase vamos a trabajar temas relacionados a caudal ambiental y la conservación de sistemas acuáticos y también algunos ejemplos en América Latina. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a tener como una pantalla general de lo que son los caudales ambientales. El día de hoy, como les decía, vamos a estar más relacionados al tema del concepto. Vamos a relacionar la gestión del recurso hídrico y la normativa de Bolivia con el tema de caudal ambiental y vamos a ver las principales metodologías existentes y los enfoques que se utilizan. Para ubicarnos pues, dentro del tema del recurso hídrico, contempla tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas y su gestión está relacionado a identificar tanto su disponibilidad en cantidad y calidad. Luego está el tema de su distribución, buscando una distribución equitativa. Y esa distribución equitativa tiene diferentes dimensiones, tanto entre los diferentes grupos sociales que forman parte del país, pero también una distribución equitativa en cuanto a generaciones. Y aquí es donde entra el tema de nuestra responsabilidad de dejar a las generaciones futuras un sistema hídrico que tenga condiciones saludables y que las generaciones futuras puedan gozar del recurso agua. Y también esa distribución equitativa no es solo dentro de los seres humanos, ¿verdad? Sino que también de esa responsabilidad que tenemos
respecto a los ecosistemas. Este tema de la distribución equitativa es también esencial en el tema de caudal ambiental. Y luego tenemos la visión de la sostenibilidad, donde se aplica el uso racional y el compromiso de mantener el recurso en el tiempo. O sea, este último punto de sostenibilidad está muy relacionado a el compromiso con las futuras generaciones. Entonces, esas son las diferentes dimensiones de la gestión del recurso hídrico. Dentro de esta gestión del recurso hídrico también tenemos prioridades y, bueno, dependiendo, ¿verdad?, de las necesidades y las actividades que desarrolla un país, esta variación de quién, o sea, cuál es el recurso primero, se puede dar, ¿verdad? Hay un cambio, pero por lo general, en casi todos los países, el consumo humano viene a ser la prioridad en el uso del recurso hídrico. Bueno, en el caso de Bolivia, digamos, he podido leer que el riego tiene un valor importantísimo. Por ejemplo, aquí en Costa Rica el riego anda como de sexto, porque como tenemos la mayoría del país, tiene un régimen pluvial de aproximadamente que casi de 10 meses, 8 meses, o sea, son muy pocas regiones las que tienen una estación seca prolongada, entonces el riego es como muy localizado para esa zona. Luego tenemos el uso de navegación, igual que es diferente en muchos países, y entiendo también que en el caso de Bolivia tiene una gran importancia porque al no tener las zonas costeras, ¿verdad? Entonces su conexión es a través de la posibilidad de navegación. Luego otro de los usos importantes es la generación de energía, que aquí en Costa Rica es muy importante. Casi que el 99% de la energía de Costa Rica se produce por medios, digamos, renovables, y la mayoría es de hidroproducción. Y luego tenemos otra serie de usos que igual tienen una importancia, como el uso industrial, el uso minero, el uso comercial, el turismo y recreativo, el agropecuario y el agroindustrial. Lo diferenciamos, digamos, de la dependencia de riego, ¿verdad? Porque hay otras utilizaciones en el tema agroindustrial donde se ocupa el agua, y luego una serie de concesiones para uso diverso. Por ejemplo, aquí en el agropecuario está todo lo que es piscicultura, ¿verdad? Entra aquí en el agropecuario, y en estas concesiones diversas, por ejemplo, el sitio donde se lleva a lavar los vehículos, que se utiliza ahora mucho para embotellar el agua, bueno, eso entraría aquí en el industrial comercial. Entonces, hay muchos usos que entran, digamos, en diferentes niveles. Ahora, esto relacionado al caudal ambiental tiene mucha importancia porque muchos de estos usos pueden entrar en conflicto. Y al entrar en conflicto, pueden generar situaciones donde, digamos, dependiendo de la normativa, algunos van a tener más derecho que otros. Bueno, yo ahí estuve un poco trabajando en cuanto a las leyes de Bolivia, y me ha llamado la atención, por ejemplo, en la antigua ley, en la primera ley de aguas, todo el sistema que tiene organizado de quién tiene derecho primero, de otros derechos posteriores, y si este no lo utiliza, quién más la va a ocupar, etcétera. Entonces, ahí esos aspectos ayudan a aliviar, digamos, conflictos porque hay derechos adquiridos, pero también hay muchos usos que entran en conflicto, y entonces el tema de caudal ambiental puede ayudar a que sea equitativa esa distribución y disminuir
digamos, el efecto de algunos conflictos por el agua. El tema de los caudales ambientales está aquí, como decir, en la base de una pirámide, ¿verdad? Donde en la gestión integral del recurso hídrico, o sea, tenemos en la punta, ¿verdad? La visión y las metas, y luego tenemos toda una serie de la normativa que permite, ¿verdad? Que esa gestión integral del recurso hídrico pueda trabajarse. Y ahí en la normativa va a estar compuesta de las políticas, las leyes y las regulaciones, y luego estas se traducen en planes, en herramientas, en acciones. Y es aquí donde los caudales ambientales están dentro de todo lo que se trabaja en la gestión integral del recurso hídrico. La sostenibilidad y la seguridad hídrica, pues es muy importante aquí mencionarlas en esta parte introductoria, porque realmente el agua es un eje, ¿verdad? Muy importante en la Agenda 2030 y está relevado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, o sea que tiene una gran importancia. Y pues esto está también relacionado a otros objetivos de desarrollo, porque el agua realmente es base de la sostenibilidad, pero también es un elemento muy importante en la reducción de la pobreza, es crucial para el crecimiento económico y para la sostenibilidad ambiental. Y todo eso está relacionado por los diferentes servicios que el agua, que el recurso hídrico proporciona. Luego, desde el punto de vista de la alimentación y la seguridad de la energía, se contemplan, ¿verdad? En estas necesidades, en todo lo que son las bases de la sostenibilidad, porque se incluye, o sea, tiene que ver con todo, con la alimentación, con la energía, con la salud humana, con la salud ambiental, con el bienestar social y también con la posibilidad de incluir a las diferentes personas, a los seres humanos que estamos habitando el planeta. Entonces, no nos queda duda que el tema del agua es un tema de gran prioridad y que requiere de respuestas importantes, pero también de respuestas que sean factibles. Y en ese tema es donde ha entrado lo que vamos a, digamos, a reconocer como el caudal ambiental. Posiblemente están más familiarizados con el término de caudal ecológico, que es el que apareció primero, el que se estuvo trabajando primero, pero que ahora trabajamos más con el caudal ambiental y hay, digamos, una proyección a que el tema sea relacionado a caudal adaptativo. Vamos a entrar a conocer o a aclarar cada uno de estos conceptos. El caudal ecológico es el que se reserva para las especies del río. En las primeras trabajos que se realizaron, sobre todo la preocupación estaba a que muchos de los proyectos de riego, los diferentes embalses para uso también de consumo humano o para producción de energía, simplemente, digamos, se utilizaba todo el agua y el cauce aguas abajo de ese represamiento quedaba totalmente seco, dejando sin ninguna posibilidad el ecosistema acuático que estaba aguas abajo de la represa. Entonces, esas primeras luchas estuvieron orientadas a identificar cuánta agua debía dejarse para las especies y se enfocó muchísimo en el aspecto ecológico. Entonces se tenía como dos elementos contrarios: utilizar el agua para los diferentes usos humanos y utilizar el agua para las especies del río. Entonces se ponían como en contraposición.
Entonces, el caudal ecológico es ese que quiere rescatar el agua que debe quedar para el ecosistema. El caudal ecológico es diferente al caudal natural. O sea, ¿por qué? Porque el caudal ecológico ya implica que se haya utilizado una cantidad de agua y que algo se le dejó al ecosistema. Mientras que el caudal natural es el que el río tiene por todo el año, ¿verdad? Por toda la vida. O sea, es aquel caudal intacto. Y luego, bueno, también, a veces eso, discúlpenme los ingenieros, ¿verdad? Ustedes saben, soy bióloga, pero una visión muy desde el punto de vista, digamos, de la utilización es de que el caudal ambiental es el que no me van a permitir tocar, ¿verdad? Entonces, esa es otra, digamos, manera de entender lo que es el caudal ecológico. El caudal ambiental es un concepto más integral. El caudal ambiental lleva no solo aspectos relacionados a proteger el ecosistema o mantener un poco de agua para el ecosistema, sino que está también relacionado a mantener la dinámica del ecosistema. O sea, y no solo el río como ecosistema, sino que el río como río, o sea, el río como un todo, ¿verdad? Y entonces aquí, en esta definición que se llegó por consenso en el 2007, define a los caudales ambientales como los flujos de agua. Entonces vea que es flujo, ¿verdad? No es un caudal exacto, un número exacto. En el momento de aplicación y en la calidad del agua, precisos para mantener los ecosistemas de agua dulce y los estuarios. Así, y esta es la parte, digamos, novedosa, así como los medios de subsistencia y bienestar de las personas que dependen de los ecosistemas. Entonces, vean que se introduce el tema humano dentro del concepto de caudal ambiental. Entonces, no es solo agua para el ecosistema, sino que también es agua respetando los usos que ya las personas realizan de ese río. Y en esto es tal vez como una de las bases, ¿verdad? De que en toda la historia, cada vez que había una gran utilización de recurso agua, había un conflicto por el agua. Y exactamente porque no se consideraba qué usos están dando o qué comunidades, qué grupos culturales están utilizando ese recurso ya, pero que no tienen una concesión establecida. Entonces no hay nada que los esté apadrinando para proteger ese derecho que han adquirido. Por ejemplo, el de navegación, el de poderse trasladar. Nosotros, bueno, aquí tenemos como ejemplos pequeñitos, pero allá son ejemplos de términos mayores allá en Bolivia. Y realmente es, digamos, este es el aspecto más importante del concepto de caudal ambiental. Y ustedes pueden ver esa gran diferencia respecto a el término de caudal ecológico. Entonces vean que esta declaración de Brisbane, donde se llega a ese consenso de lo que es caudal ambiental, tiene un enfoque de sostenibilidad, tiene un enfoque de calidad y cantidad de agua. O sea, no solo es que haya agua, sino que haya buena calidad de agua. Tiene un enfoque de prevención, de precaución y que contempla el cambio climático. Y también dentro de la declaración, no solo en el concepto, ¿verdad?, sino en toda la declaración que se hizo en Australia, se incorpora también la necesidad de que hay que trabajar el tema legal. O sea, de que no basta con hablar del caudal ambiental, sino que en la normativa de los países tiene que quedar establecido ese respeto al caudal ambiental, para que sea fijado y que esté regulado cómo es que se aplica el caudal ambiental. De ahí, digamos, la importancia que conozcamos, pero que además gestionemos para que este concepto de caudal ambiental
sea ingresado a la normativa. En una manera resumida, en una reunión que tuvimos en Panamá en el 2015, hicimos una descripción de caudal ambiental, un concepto un poquito más pequeño, que se refiere al régimen hídrico. Vean que está aquí régimen, ¿verdad? No un dato exacto, que es necesario para sustentar los ecosistemas acuáticos y sus beneficios. Más o menos significa lo mismo que estaba en la de Brisbane, pero como algo más fácil de incluir dentro de una definición de una normativa. Luego ustedes vieron antes en la filmina donde también mencioné el tema de caudal adaptativo. Y este caudal adaptativo se refiere al caudal que se debe estimar a partir de las variaciones de la dinámica propia del ecosistema ripario y que propone la evaluación de los diferentes impactos con diferentes escenarios de regulación. Esto, ahora que veamos las diferentes metodologías, vamos a ver esa importancia porque por lo general se tiende a establecer, por ejemplo, un umbral. O se dice, bueno, el caudal ambiental de este río o a partir de este aprovechamiento son 100 metros cúbicos por segundo. Y que eso es lo que debe quedar ahí, pero resulta que la dinámica del sistema requiere que haya eventos mayores, requiere que se dé una condición, digamos, de que las aguas bajen, que se aclaren, o sea, de acuerdo a lo que es la dinámica de tanto el sistema climático y el sistema hídrico de una región. Entonces, por ejemplo, en los lugares donde tenemos una estación seca prolongada y el río baja mucho, y eso nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Pero exactamente las especies del río están acostumbradas a que en esa época entonces son las épocas de cría, hay una buena producción de algas porque la luz del sol puede entrar, porque no hay mucho sedimento, porque no está lloviendo tanto. Por ejemplo, los alevines, los pececitos pequeños pueden ir aguas arriba, pueden luchar contra la corriente con más facilidad. Entonces hay una serie de eventos que se dan que también vamos a ver mañana un poco más sobre ese tipo de sincronizaciones entre las especies del río y las características de esa dinámica, y que entonces se requiere mantener esa dinámica. En sitios como en los pantanales, ¿verdad? Donde la necesidad de que el río rebase los límites de su ribera y se extienda por las zonas bajas, llenando todos estos humedales. Sin esas llenas, este ecosistema de humedal totalmente se pierde, ¿verdad? Entonces, si se coloca una represa previo a la zona baja, hay que buscar la manera de asegurar de que estas llenas van a poder darse porque todo ese otro ecosistema depende, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos la conectividad lateral. Entonces, en este tema de caudal adaptativo, se busca que no solo se dé un flujo, ¿verdad? Sino que se den modificaciones al cauce. Y ustedes ya estarán pensando, sí, muy lindo, ¿verdad? En teoría, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Bueno, exactamente a eso vamos a ir. Entonces, hay que probar diferentes escenarios para ver cómo se va a comportar el río, y esos escenarios se discuten con todos los actores conocidos, o sea, no solo participan los dueños de proyectos los que diseñan, sino que también tiene que haber una participación de los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos económicos, y también alguien que abogue por los elementos bióticos ecológicos. Luego, otro tema importante relacionado al caudal adaptativo es que el caudal adaptativo hay que aplicarlo por todo el año, ¿verdad? Y entonces el producto no va a ser un valor único para dar el diseño, sino que tiene que dar un marco de escenarios. Y es algo a lo que se llega a través de una negociación. Entonces,
se vean que el tema de caudal adaptativo es como una evolución del caudal ambiental. Ahora, para ir por pasos, ¿verdad? Hay que primero ganar el que en la normativa esté el derecho a caudal ambiental. Y el tema de caudal adaptativo hay que irlo trabajando porque ya eso requiere otros niveles de información, tanto información hidrológica como biótica y social. Pero sin embargo, digamos, ya muchos países están en esto, en el tema de caudal adaptativo. Sudáfrica, por ejemplo, Alemania, algunas partes de Estados Unidos van así muy adelantados, pero otros estados están totalmente atrasados en el caudal ecológico, ¿verdad? Entonces, es muy diverso en los diferentes países. Posiblemente han escuchado otros conceptos más y también vi algunos trabajos que se habla es un caudal mínimo. Y en estos términos de caudal mínimo hay como tres, ¿verdad? En el caso del caudal mínimo es el que se propone para mantener condiciones básicas de un ecosistema y sobre todo está relacionado al caudal que se mantiene en la época de estiaje. Prácticamente ahí el concepto es de que si las especies se mantienen vivas y sobreviven en la época seca, entonces que pueden sobrevivir a eso, ¿verdad? Pero en realidad es, digamos, una temporada de mucho estrés para los ecosistemas, pero también a nivel social es una época de mucho conflicto por el agua. Entonces, mantener un río en esa condición de caudal mínimo es realmente una situación de estrés a nivel social y a nivel de ecosistemas. Parece que es lo mismo, pero no, ¿verdad? Tenemos un concepto que se llama el caudal mínimo aceptable. Y en este lo que hace es establecer, como decir, el umbral, la rayita de donde nunca debe bajar el caudal. Y, por ejemplo, hay algunas metodologías de caudal ambiental que se basan en establecer esa línea primero, ese caudal mínimo aceptable, y a partir de ahí analizar, por ejemplo, estos picos y tratar, digamos, de dar una condición que incluya digamos, aspectos, un escenario o escenarios más allá que incluyen una parte de la dinámica del río. Pero cuando hablan eso de caudal mínimo aceptable, no se están refiriendo a que el río se va a mantener ahí todo el año, sino que es lo mínimo que se puede recibir. O sea, estas especies pueden sobrevivir si se mantiene ese umbral. Para abajo de ese umbral no puede ser. Y para arriba del umbral todo lo que ustedes me quieran dar, ¿verdad? Y luego tenemos lo que se llama el caudal de compensación, que es más o menos así, que a partir de la línea del caudal, del caudal mínimo aceptable, se negocia y se dice, bueno, no podemos dar estos picos, pero podemos dar unos piquitos pequeños, ¿verdad? Podemos dar una condición que sea favorable para todo el mundo. Entonces, al igual que como se veía en el caudal ambiental, viene a ser un caudal negociado, ¿verdad? Y entonces, en este caso, puede, bueno, ser trabajado, pero siempre y cuando se cumpla con las restricciones socioeconómicas y ecológicas. Y vean aquí, ¿verdad? Que el volumen de esa descarga es una decisión, ¿verdad? O sea, es a partir del conocimiento de escenarios que se toma esa decisión. Bueno, vamos aquí. ¿Cómo se nos relaciona un poco este concepto de caudal ambiental con la normativa que se tiene en Bolivia? Aquí, pues necesito sí confesarles, ¿verdad? Que como fue algo que hablamos la semana pasada de organizar este curso, entonces me dio poquito tiempo para incursionar en la normativa de Bolivia. Entonces, si digo algo que no es exacto, les agradezco mucho que me hagan la corrección,
pero digamos, ahorita fue lo que, como decir, lo que yo logré ver de la normativa. Y también de los diferentes documentos que encontré, vi que no hay una normativa específica sobre caudal ambiental y que el concepto de caudal ecológico aparece en la ley en el reglamento de la ley de riego. O sea, la ley de riego es del 2004 y el reglamento del 2006 viene en las definiciones el concepto de caudal ecológico. Luego, hay muchos elementos, ¿verdad? A pesar de que no está así clarito en la normativa, pero sí hay muchísimos elementos desde el nivel de la Constitución a la ley del ambiente y muchas otras leyes donde los conceptos de equidad, de racionalidad, sostenibilidad, todos esos conceptos aparecen en las diferentes leyes. Entonces es, digamos, con lo que se puede trabajar mientras se logre incluir ya sea una ley específica o dentro de una renovación, porque sí vi que hay interés de renovar de una nueva ley de aguas, ya que la que se tiene es muy antigua y que le han ido arreglando cositas. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, solo que la de ustedes es del siglo antepasado. Y la nuestra, la de Costa Rica, es de 1941. Pero, por ejemplo, esas leyes tienen cosas muy graciosas. O sea, realmente en el caso de la ley de Costa Rica, el primer uso es el uso de consumo humano. Y el segundo uso es el agua que se necesita para la máquina de vapor del ferrocarril, ¿verdad? Y ya, por supuesto, no caminan con vapor en los ferrocarriles en Costa Rica. Entonces, o sea, son eso y mil cosas más requieren, ¿verdad? Que una ley de aguas se renueve. Sin embargo, la importancia económica y política del agua ha llevado a que en casi todos los países se dificulta muchísimo el llegar a acuerdos, ¿verdad? Porque hay muchísimo interés, muchísimos conflictos relacionados al agua. Entonces, casi que ha sido muy difícil en los diferentes países llegar a una ley del agua moderna. Sin embargo, bueno, ustedes tienen varias leyes que rescatan e incluyen nuevos conceptos en el tema ambiental y en el tema del recurso hídrico. En este reglamento de la ley de la ley de riego, el concepto que viene es o sea, se refiere al caudal ecológico como las aguas en escurrimiento o almacenadas que deben ser preservadas y respetadas en cantidades que permitan la conservación ambiental y ecológica, además de preservar los hábitats naturales de biodiversidad. Se vean que sí se mantiene dentro de lo que es el caudal ecológico, y para ser una definición que conlleve caudal ambiental, falta el tema de las necesidades y los usos, los beneficios que dan los ríos para las poblaciones humanas. Lo que sí me llamó mucho la atención es de que a pesar de que está el tema del caudal ecológico dentro de las definiciones, no estaba mencionado en toda la ley. Lo busqué, lo hice con buscador, la repasé para arriba y para abajo y no lo encontré. Así es que si alguno la encuentra, me cuenta, me avisa. Pero sí, es importante que al menos ya está, digamos, el interés por ese tema. También, bueno, me comentaron de que uno de los temas que se utiliza es de trabajar con el 10% del caudal promedio anual, como el caudal ecológico. O sea, tenemos ahí la definición y cómo se aplica. Entonces se aplica utilizando el 10% del caudal promedio anual. ¿Cuál es el problema con ese caudal promedio anual? Que dependiendo de las características de los ríos, puede que ese 10% signifique mucha agua o muy poca agua, ¿verdad? Depende mucho de la variabilidad de un sistema. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ese 10% no toma en cuenta, no considera esa variabilidad de la escorrentía ni la dinámica.
también no considera ni las restricciones ecológicas ni socioeconómicas. Simplemente digamos, estaría este tema de definirlo por el 10%, estaría dentro de lo que llamamos las metodologías hidrológicas. Ahora eso lo vamos a ver. Y utilizar este mismo porcentaje para todos los ríos, ¿verdad? No considerar esa gran diferencia entre los diferentes sistemas o sobre las diferentes regiones hídricas, entonces va a dar incluso hasta inequidades o a veces un castigo muy fuerte a un proyecto al aplicarle el 10% o al revés, un castigo muy fuerte para el ecosistema. Y el otro tema es que no toma en consideración la acumulación de usos en el mismo sistema, o sea, cuando se dan utilizaciones en cascadas, donde un proyecto devuelve el agua y el otro lo utiliza y el otro lo utiliza, entonces al final se pueden ir muchos kilómetros de río sin haber podido recuperar. Otro problema que tenemos es de que no se cuenta con información propia de un río o una misma cuenca. Y entonces ese 10% en realidad es algo ficticio. O sea, en los casos en los que se cuenta, al menos eso va a servir para saber, digamos, qué confiabilidad tiene. Pero el problema es de que muchos de los ríos no tienen medición. Entonces, lo que se hace es trabajar con traslados de caudal de otras cuencas que a veces no comparten condiciones y por lo tanto son, digamos, es información bueno, como decimos, es como enanito de otro cuento, o sea, es un personaje de una historia que no es la que estamos contando. Luego tenemos el otro problema de que si hay medición, por lo general, son series muy pequeñas, o sea, son series de pocos años que le están a uno enseñando como una millonésima parte de lo que realmente es un sistema. Sin embargo, a veces hemos caído en un purismo, ¿verdad? Que se dice, no, es que si solo tengo 5 años no hago nada. Pero bueno, 5 años es más que nada. Y es muy importante, ¿verdad? Que si se tiene la posibilidad de empezar a medir un río, hay que medirlo. Eso también lo vamos a ver en la clase de mañana. Otro tema importante es en la definición de los caudales ambientales, es tener un objetivo, o sea, ¿para qué se va a definir el caudal ambiental? Pero entonces ahí hay que definir, ya sea que queremos tener un río en condiciones aceptables, si queremos mantener los servicios que las personas quieren y necesitan, si el objetivo es, bueno, mantener las características ecológicas del río, o sea, tiene que haber un objetivo. Definir el caudal ambiental por sí mismo no es el objetivo. O sea, simplemente, y a veces nos hemos encontrado este tipo de proyectos, donde dice, proyecto para definir el caudal ambiental de los ríos de Costa Rica. Pero, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que se está haciendo ahí es un monitoreo del caudal ambiental para ciertos usos. Pero tiene que definirse, por ejemplo, si es para preservar los ecosistemas, o sea, ¿para qué es que se va a medir el caudal ambiental? Otro punto importante es el enfoque, que es también lo que ayuda a ver, digamos, cuál metodología es la que nos ocupamos, cuál metodología es la que tenemos. Tenemos algunos enfoques que están basados en ese umbral de caudal mínimo que les señalé antes y que lo que se trata es mantener ese caudal mínimo, ya sea establecer un mínimo anual o un mínimo estacional y que ese caudal no se supere. Luego tenemos otros enfoques que a lo que van es a proponer un régimen de flujo, o sea, donde en tal época del año este caudal, en otra época, por ejemplo, en la época seca, se hace una propuesta de caudal y haya otro caudal para la época lluviosa. Luego tenemos otro enfoque que está relacionado
a identificar el caudal con elementos bien definidos, ¿verdad? Donde está cuál es el régimen, qué condiciones queremos mantener en la parte ecológica, en la parte geomorfológica, en la parte de calidad del agua y el uso social. Esto vamos a ver de qué este enfoque es el que va a estar muy relacionado a las metodologías holísticas que veremos ahora a continuación. Y luego tenemos otros enfoques que relacionan a mantener el porcentaje del caudal, como en el caso del 10%. Por ejemplo, hay países que tienen el 60%, otros que tienen o sea, que uno solo puede aprovechar el 40% del agua que lleva el río. Y también dentro de estos porcentajes, por ejemplo, pueden tener diferentes porcentajes durante el año, o sea, buscando, por ejemplo, una banda de alteración del flujo natural. O sea, que solo podemos alterar un 20% del río, solo podemos alterar un 40% del río. Y a eso le han llamado límites de sostenibilidad. Tanto esto, las de porcentaje, y están muy relacionadas a las metodologías también de modelación y también algunas de las hidráulicas. Y luego estas, las de umbrales de caudal mínimo y las de un régimen de flujo modificado también tienden a ser muy hidrológicas. O sea, simplemente se asume que siendo el río el hábitat de las especies, entonces si no podemos gastar mucho rato, mucho tiempo en analizar las especies del río o toda la parte biótica, entonces nos enfocamos a preservar cierta cantidad de agua y que eso ya asegure la presencia de las especies. Otra forma de clasificar las metodologías existentes, bueno, de las cuales, ¿verdad? Existen, bueno, en este momento hubo un análisis en el 2003, identificó 207 metodologías. Ahorita deben dar como por unas 300 diferentes metodologías. O sea que hay mucho donde escoger. Y que realmente no vamos a entrar a explicar en detalle porque son muchísimas. Perdón. Y tampoco queremos como desviar la atención a esa parte metodológica porque uno puede seleccionar la que le conviene de acuerdo a la información que tiene y de acuerdo a las condiciones que tiene. Pero es importante saber, ¿verdad? Su existencia. Que son esas rayitas que se hacen. Bueno, tenemos que existen los métodos hidrológicos, los métodos hidráulicos, métodos de simulación de hábitat y métodos holísticos. Y vamos en el caso de los métodos hidráulicos, se trabaja con algunas variables, son las que tienen, digamos, importancia, que son la velocidad, la profundidad, el sustrato, el perímetro mojado, y eso se puede, digamos, trabajar en tramos del río para de ahí concluir cómo se evalúa el hábitat acuático. Digamos, como está basado en datos hidráulicos, entonces, digamos, tiene la ventaja de que puede obtenerse, digamos, más rápido y resulta mucho más económico. Pero tiene las desventajas de que se basa solo en las características físicas del río y no incluye los aspectos socioeconómicos ni los aspectos bióticos. La mayoría de las 200 metodologías que hay son de este tipo, son o hidráulica o del siguiente, que son las del tipo hidrológico. Las del tipo hidrológico están relacionadas a análisis matemáticos de la información hidrológica. Se trabaja, bueno, puede trabajarse tanto con información diaria, mensual o a través de un registro histórico.
También tienen la ventaja, ahora sí se tiene la información de que tiene mucho más fácil aplicación, también es más económica y es más rápida. O sea, tanto las hidrológicas como las hidráulicas comparten esas características y la decisión de cuál de las dos obtener es sobre todo que exista un registro de información histórico, lo que le va a permitir hacer estos análisis matemáticos. Si no se tiene, entonces, no sé qué será lo que, seré yo la que anoto cosas al tocar. O sea, si no se tiene ese registro, entonces se va a trabajar con el método hidráulico. Y igual que la anterior, las desventajas están relacionadas a que no se toman en cuenta los aspectos biológicos ni los geomorfológicos. Y también genera un dato, un caudal. Es o sea, 10 metros cúbicos, 15 metros cúbicos, siempre el resultado va a ser un dato, no es un régimen de caudal. Los métodos de simulación del hábitat son, digamos, como una generación más sofisticada y lo que hace es modelar las condiciones del río y esa modelación se relaciona a el hábitat, ¿verdad? Entonces, sí, incluso, o sea, por ejemplo, se puede modelar si es el hábitat que se cumple para que los peces puedan desovar o cuánta el agua que se necesita para que un pez pueda hacer migraciones. O sea, hay diferentes elementos que se pueden modelar, o sea, tanto para ver los cambios en el río como el comportamiento de una especie acuática. Estos están, digamos, dentro de los métodos ecohidráulicos, o sea, son los mismos de simulación de hábitat. O sea, porque hacen esa relación de la parte hidráulica con la ecología. En los dos anteriores se asume, ¿verdad? Que si hay esa cantidad de agua, va a estar bien para las especies. En esto se modela si va a estar bien para las especies. Entonces, bueno, son herramientas bastante bien trabajadas, o sea, hay herramientas muy elaboradas y que han sido muy utilizadas en diferentes países con buenos resultados. Sobre todo, son muy útiles cuando se está definiendo el caudal ambiental para proteger especies que son importantes en la economía. O sea, por ejemplo, en el caso del salmón en los países nórdicos, o donde se protege, ¿verdad? Que el salmón puede hacer las migraciones aguas arriba, desde las zonas del mar hasta las zonas altas, donde van a desovar. Y entonces eso es importantísimo en la economía de esos países. Entonces, ahí, digamos, estos modelos quedan muy bien. Va a haber un elemento social, ¿verdad? Pero es como por el impacto en la economía, ¿verdad? Pero no es algo que se introduce dentro de el análisis que se está haciendo del caudal ambiental. Mientras que en los métodos holísticos se abordan todas las necesidades, o sea, tanto la parte biótica como la parte social. Y hay ahí situaciones que han sido bastante complejas, ¿verdad? Porque mucho en la parte social hay elementos subjetivos, ¿verdad? Entonces, traducir esos elementos subjetivos a algo que uno pueda definir como un caudal. Entonces, bueno, también en la tercera clase vamos a ver cómo se trabaja esa parte de cómo incluir las necesidades socioeconómicas dentro de una modelación de un caudal ambiental. Bueno, una metodología que desarrollamos aquí en Costa Rica se llama RANA. Se llama RANA. RANA no significa, no tiene un significado particular. Y entonces en esta sí se incluye tanto, digamos, el análisis del caudal natural como los aspectos socioeconómicos. Estos métodos holísticos van más allá de la modelación porque también incluye
cómo se trabajan la parte de las decisiones, la parte, digamos, de la negociación de los aspectos socioeconómicos. Entonces, en resumen, ¿verdad? Podemos ver que a partir, digamos, de las partes de las hidrológicas, vamos aumentando en complejidad en los diferentes aspectos. O sea que si utilizamos una metodología hidráulica o hidrológico, simplemente nos estamos quedando como en esta primera etapa de la descripción del río. Si pasamos a la segunda línea, ¿verdad? Entonces estamos en la etapa 2, donde hay, digamos, un trabajo de simulación, ¿verdad? Y luego ya en la etapa 3, donde se ingresa a la parte social, entonces, donde tiene que ver con esas decisiones y esas validaciones, entonces ya entramos a un nivel mayor donde incluye todos los temas sociales. Entonces, también, si por ejemplo, si el tipo de aprovechamiento es un aprovechamiento muy pequeño, realmente amerita dentro de una misma propiedad que yo tomo el agua para tener una producción de peces. Entonces, no molesto a nadie más, no afecta a nadie más. Es algo que solo requiere una metodología hidrológica, pero si hay una afectación a ecosistemas, digamos, frágiles, o hay un mínimo potencial de conflicto, la metodología que se debe utilizar debe ser una metodología holística. Entre las cosas que necesitamos destacar, entre los elementos que necesitamos destacar para trabajar estos diferentes métodos de caudal ambiental, es de que siempre debe existir un análisis integral. O sea, no es tarea de un profesional, es tarea de varios profesionales, debe ser multidisciplinario. Se necesita también que tenga un enfoque sistémico, que haya una visión holística que integre lo social, lo físico y lo biótico. Que si se utiliza una herramienta de software, va a ser solo una herramienta, ¿verdad? Tenemos en algunos casos, donde digamos, hay un apego, por ejemplo, en el caso de cuando se ha utilizado el FAPSIN, casi que la gente lo utiliza como que es ya lo que yo pongo información y lo que me sale es lo que va, pero no está trabajando el factor de los profesionales que deben integrarse en esa discusión. Entonces, lo ven así como pongo carne aquí y me sale un chorizo allá abajo. O sea, no, tiene que ser, ¿verdad? Que la herramienta es solamente eso, una herramienta, no es la solución en sí misma. La información, ¿verdad? La calidad de la información es un elemento importantísimo. Si no tenemos buena información hidrológica, hay una limitación. Si no tenemos buena información biótica, hay una limitación. Si desconocemos el medio social, hay una limitación. Entonces, entre mejor información tengamos y que la información sea propia del sitio, digamos, son elementos importantes para poder aplicar cualquier metodología. En esto es casi, ¿verdad? Que aquí se cumple de lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. O sea, tiene que haber un análisis particular de cada caso, tanto para seleccionar la metodología como para lo que es esa discusión de cómo debe trabajarse el caudal ambiental. En una consultoría con UNESCO, desarrollamos una caja de herramientas donde están una gran cantidad de estas metodologías, pero además entran aspectos de gobernabilidad, viene un glosario y tiene una biblioteca de recursos con más de 60 documentos relacionados a caudal ambiental, los cuales están todos los documentos originales de las diferentes metodologías. Entonces es realmente una herramienta que les puede servir de mucho. Tiene varios módulos
donde viene cómo se organiza la información de un proyecto, qué información se necesita, o sea, mucho de lo que he conversado hoy, pero ahí está para hacerlo con paciencia. Están las diferentes metodologías. Luego hay del abordaje, ¿verdad? De los temas de gobernabilidad y también algunas recomendaciones de cómo tomar la decisión de qué caudal se debe utilizar. Voy a volver a la anterior porque, bueno, este es el link, ¿verdad? Para que tiene acceso libre, pero además se puede bajar una versión descargable en PDF de toda la herramienta, de tal manera de que de que usted no necesita estar en línea para poderla revisar y poderla utilizar, digamos, como un documento. Solo la biblioteca de recursos sí está completa en línea, entonces no se puede descargar, sino que usted puede descargar documento por documento. Bueno, hoy quedaríamos en esta hasta aquí. Todavía nos alcanza un ratito para decir. Casi me comí todo el tiempo, pero yo creo que los organizadores nos pueden dar una buena, de un ratito de preguntas y ahí un poquito más. No sé, Pablo, si puede, ¿quién modera Wow, tenemos aquí un montón de preguntas. Bueno, voy a ver si, bueno, les cuento que son muchísimas. Vamos a ver, vamos a empezar, vamos a irnos aquí arriba. Casi que desde que empecé están las preguntas. Bien, vamos a ver. Bueno, no sé si pudieron, si todos escucharon bien, algunos no estaban escuchando, qué pena, pero esa parte creo que tal vez los organizadores lo podían ver. Aló, profesora, tenemos algunas consultas. ¿Podemos Sí, por transmitir? favor, sí. Sí. Esteban consulta, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que el caudal ecológico esté definido dentro de una ley sectorial como la ley del riego? Bueno, ahí, digamos, el riesgo es de que solo se utilice, o sea, que solo sea aplicable a la ley del riego. Pero como les decía, al revisar en la ley del riego, bueno, en la ley no está, solo está en el reglamento. Y en el reglamento está en la definición, pero no se utiliza. No dice en ningún lado que se debe respetar el caudal ecológico. Entonces, realmente en estos momentos no encontré, ¿verdad? No significa que no haya, por lo que les expliqué antes, pero digamos, lo que ayuda es que hay un precedente, ¿verdad? Que ya la definición está por ahí. Pero, por ejemplo, nosotros aquí nos hemos valido hasta del artículo 50 de la Constitución, ¿verdad? A la hora de que plantea el derecho a un ecosistema equilibrado. Desde ahí nos hemos basado para reclamar de que exista el caudal ambiental, pero igual dentro de la legislación hay varias opciones para solicitar que se pueda aplicar el caudal ambiental. Sí, profesora, justamente vamos a compartir la disposición que está en nuestro reglamento vigente Sí, para proyectos de riego. Puede ver la pantalla, ¿verdad? sí, 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 sí. Bueno, en la parte de hidrología, ahí habla, ¿no? Justamente de que se establezca, bueno, evidentemente se utiliza el término de caudal ecológico con un ¿Correcto? 10% Ajá, del caudal medio de cada mes, ¿no? Y eso justamente tropezamos muchos consultores con los evaluadores, ¿no? Que ajá. quieren hacer cumplir a cabalidad este porcentaje, ¿no? Y bueno, prácticamente, bueno, muchas presas, en este caso que se están trabajando en la actualidad, se están ubicando en algunos espacios que no
no refieren solamente a ríos, sino también a algunas torrenteras o sectores donde solamente existe flujo en época de lluvia, ¿no? Entonces, esto sí afecta notablemente en la regulación de los embalses, ¿no? Entonces, es algo que hay que irlo trabajando también, ¿no? Claro. Pablo, esta guía es adicional al reglamento o es como la aplicación del reglamento. Esta no la vi. Esta es, Ajá. le doy el nombre, esta es la guía para la elaboración de estudios de diseño técnico de preinversión. Esa es Ah, la vigente que está en nuestro país. ok, es una guía y que tiene un valor de decreto de... Oye, Pedro, Justamente tu aquí familia están en línea. vamos a hacer referencia a las disposiciones. Hay una resolución Ujú. ministerial, ¿no? Que aprueba la guía. Ok, ok. Excelente. Bueno, en este caso, sí me gustaría eh, que no recuerdo si esta me la pasaron, eh, pero entonces me gustaría verla para las próximas, Perfecto. en la próxima porque veo que tiene en varios lugares se menciona, entonces sería, Sí, sí, justamente. sería importantísimo porque así entonces lo puedo revisar. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a la que sigue. Ajá. Bueno, por favor, si pueden levantar la mano así para que podamos cederle el audio. Voy adelantando con las consultas por chat. Una consulta, Roxana pregunta, la página para la aplicación del enfoque integral de caudal ambiental, si nos podrían indicar en qué pestaña de la página de la UNESCO se podría ingresar. Sí. Bueno, si quiere pone otra vez la presentación en, ok. Bueno, soy yo la que tengo. A ver, ok. Es este link, exactamente, al tocar ese link, ahí lo lleva a la página. A ver si me lleva de una vez. Permitir, vamos a ver. Todavía no podemos ver su pantalla. Ah, ¿no están viendo mi pantalla? No. Un momentito. A ver. Otra vez. Muy bien, ahí está tratando ahí está. O sea, aquí ya ahora entré en vivo a la página. ¿Ves? Está exactamente el nodo donde se encuentra y entonces de aquí lo podemos, digamos, les cuento ahora que la página es bastante arcaica, por no decir algo, pero permite algún tipo de navegación, ¿verdad? Y entonces, ahí pueden bajar, pueden pasar por los diferentes, pero exactamente, Pablo, les van a compartir la presentación para que ellos la tengan. Así es. Sí, sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces ahí va a estar el link para que lo puedan trabajar. Voy a abrir la biblioteca porque ahí es bien importante, ¿verdad? Está ahí en un drive que está aquí en mi computadora y entonces ahí están todos los documentos. Por ejemplo, estos documentos que del reglamento podríamos subirlo y tenerlo también ahí en esta, en esta biblioteca ha ido creciendo. O sea, cada vez que alguien tiene interés de que esté ahí un documento, nos lo mandan. Siempre, bueno, cuando son normativas no hay ningún problema. Cuando son documentos sí se requiere el permiso de la persona, de quien lo publicó, para que todo, digamos, que nos autoriza que se puedan bajar los documentos, copiarlos, etcétera. Entonces, para todos los documentos tenemos el permiso, entonces eso es importante. Ok, bueno, otra pregunta. Beto Valderrama pregunta, ¿la identificación y aprovechamiento de caudales ambientales debe estar incorporado a los planes de manejo de cuencas? Debe estar incorporado en planes de manejo de cuencas y debe estar incorporado también en evaluaciones ambientales. O sea, eso es, digamos, un tema que se debe trabajar
tanto a nivel de cuencas como también en los temas de evaluación de impacto. Otra consulta, Pilar Becerra. En la normativa de Costa Rica, pregunta si establece las metodologías o algunos estándares para medir el caudal ambiental. O tal vez eso estaría abierto. Sí, no, bueno, hemos estado trabajando en los últimos 2 años. Hicimos un proyecto desde UNESCO para apoyar a los países de Centroamérica en ese cambio de normativa. Cada país hizo su plan de trabajo y cada uno ha ido avanzando poco a poco. En el caso de Costa Rica, se trabajó en una propuesta, bueno, primero un decreto sencillísimo porque tenemos casi 15 años de estar en el interés de cambiar la ley del agua, pero igual como muchos otros países no hemos podido. Pero el reglamento de la Dirección de Aguas es la que tiene el tema del 10%. Entonces, con un decreto que en lugar de obligar al 10%, diga que se debe aplicar una metodología adecuada para establecer el caudal ambiental. Y luego viene en el reglamento de la Dirección de Aguas la metodología de cómo seleccionar la metodología que corresponde según el tipo de proyecto, según la cantidad de agua que se va a utilizar, la ubicación del proyecto en la cuenca y también los aspectos de la existencia de áreas protegidas y el tema social. Entonces, dependiendo de esos elementos, se dan puntajes y esos puntajes, digamos, dependiendo de ese puntaje, dice, bueno, debe utilizar una metodología hidrológica, debe utilizar una metodología holística, dependiendo de ese puntaje. Eso, digamos, ya fue discutido, ya consensuado. Sin embargo, la Dirección de Aguas pidió que antes de aprobarlo, le den oportunidad de ajustar su equipo de personal para poder cumplir con la aplicación de ese reglamento. Entonces, ahorita, digamos, no está aprobado, está ahí en suspenso. Y luego, a nivel de evaluación ambiental, para los proyectos hidroeléctricos se exige el 10%, mientras tanto, ¿verdad? Pero esta propuesta nueva es para todo tipo de utilización del recurso agua. Gracias. Bueno, la última pregunta para poder continuar. Bueno, Diego Tola comentaba en el transcurso de su respuesta, bueno, habla del proceso para implementar el caudal ambiental. Indicaba justamente lo que hablaba usted. Y si se debería realizar por etapas o también de acuerdo al nivel de estudio, ¿no? Y de ser así, ¿con qué metodología recomendaría usted iniciar y las posteriores también para ir complementando el proceso? Este es un tema sumamente importante porque, bueno, tenemos siempre esta situación, ¿verdad? De que cuando se tiene el proyecto en prefactibilidad, se hacen los primeros diseños y entonces, por ejemplo, ya se asume cuánta agua va a ocupar. Y ya nos ha ocurrido, ¿verdad? De que si se deja la decisión de caudal ambiental para más tarde, entonces resulta que ya existe un diseño de proyecto y hay poca apertura para que se quiera cambiar. Entonces, lo ideal es que el tema de caudal ambiental se analice desde la prefactibilidad, porque así van en conjunto. Si es necesario hacer algún ajuste del proyecto, ya se hace desde las primeras etapas. A nosotros, bueno, con un ejemplo, ¿verdad? En el proyecto hidroeléctrico Reventazón, el estudio de impacto ambiental y el análisis del caudal ambiental se hace cuando, bueno, no se hace, en realidad nos lo solicitan porque el proyecto ya venía estudiándose con muchos años de antelación, pero digamos, los proyectistas, los encargados del diseño, parten del 10%. Y por otro lado, nosotros ya veníamos estudiando con esta metodología holística
que era lo que se iba a ocupar. Ah, mira. Opa. Entonces, cuando llegamos a la conclusión de cuánta agua debía mantenerse en el tramo crítico y cuánta agua en el tramo de regulación, la casa de máquinas era totalmente desajustada a esa necesidad. Y entonces los ingenieros dijeron, no, nos quedamos con el 10%. Y los hidrólogos y los biólogos dijimos sobre el cadáver, ¿verdad? No, eso no puede ser así, no podemos jamás, ¿verdad? Por las características del río y el tema social, no se puede quedar con el 10%. Hubo ahí toda una gran discusión que al final hubo que cambiar el diseño de la casa de máquinas. Y ya el proyecto se construyó con una casa de máquinas totalmente diferente que permitiera utilizar ese ejemplo. Lo vamos a ver un poquito más en las clases de adelante, pero sí, digamos, ocurrió eso, ¿verdad? De que por haber dejado el tema de caudal ambiental para más adelante, hubo un conflicto interno, ¿verdad? Para poder resolver. Al final hubo que cambiar la casa de máquinas. Y en ese caso, por ejemplo, ya se habían mandado a comprar las turbinas. Tuvo que devolver la solicitud y cambiar totalmente el diseño. Ok. Yo ahí veo una muy interesante que es la de la contaminación. ¿La podemos sacar? ¿La puedo responder, Pablo? Por favor, profesor. Sí. Bueno, en el tema de la contaminación está muy relacionada, ¿verdad? A que los ríos son utilizados o sea, la cantidad de agua es necesaria como diluyente, ¿verdad? Y bueno, mucho depende de la reglamentación que existe en el país de las aguas servidas. Entonces, en este caso, digamos, debe analizarse en conjunto, porque si va a disminuirse, digamos, si hay un permiso, por ejemplo, para que esa agua en esa calidad se esté poniendo en el cauce, el agua que ingrese, o sea, lo que se tome en cuenta en el caudal ambiental, tiene que ser suficiente para diluir esa cantidad de contaminantes que está entrando ahí. Entonces sí se debe trabajar, o sea, a la hora de tomarse eso va a ser una restricción ecológica. La calidad de las aguas que ya están autorizadas a ingresar al sistema. Bueno. Gracias, profesor. Habitamos el audio a Eusebio López, por favor, con su pregunta. Sí. Eusebio, adelante. Vamos a pasar con Edwards, por favor. Edwards, adelante con su pregunta. A los abuelos que cobran renta dignidad y a las personas con discapacidad. Y una familia. Uy, no estoy entendiendo. A las personas que levantaron la mano. Mabel, adelante, por favor. No tenemos respuesta. Diego Tola, nuevamente. Diego, adelante, por favor, con su pregunta. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas noches, Ani. Mi duda es acerca del tema de los sedimentos. Mire, tengo una experiencia de una evaluación de caudal ambiental que estamos tratando de realizar en un proyecto y nos han sugerido utilizar la metodología que señala el Banco Mundial, ¿no? Y entonces hay una parte donde se indica que hay que hacer una evaluación de los sedimentos y cómo afectará el proyecto en ese aspecto, ¿no? En este caso es un proyecto hidroeléctrico. Y no señala tanto en la guía qué variables hay que considerar o cómo se va a hacer un análisis de eso. Entonces quisiera saber en su criterio qué tipo de análisis se podría hacer para este tema. Muchas gracias. Ok. Sí, bueno, el tema de los sedimentos está relacionado a varios factores, ¿verdad? Pero está
digamos, es bien importante en el tema de la turbidez, o sea, de la capacidad de penetrar la luz para la productividad, eso desde el punto de vista ecológico. Mañana, como toca, el primer tema es el tema de la parte del río, ¿verdad? La parte de hidrología, podemos ver ahí un tema de los sedimentos, sobre todo en las metodologías que tienen que ver con el caudal adaptativo. El tema de los sedimentos se trabaja más. Bueno, igual dentro de los documentos que están en la página de UNESCO, está el que dice Rana fase 2. En esa viene un poco más sobre el tema de sedimentos. Pero mañana podemos entonces darle un poco ahí de énfasis a ese tema para que no nos lleve ahora la respuesta mucho rato, pero sí es un elemento bien importante. Gracias, profesora. Bueno, ya no tenemos más cosas. Ok, excelente. Sí, bueno, mañana voy a tratar de acortar un poquito la charla porque mañana en la noche, o sea, a las 6 tengo una reunión. Entonces, para que nos quede el tiempo para preguntas, voy a tratar de dejar la presentación por lo menos 15 minutos antes de lo que terminé hoy para que nos dé tiempo a estas preguntas, porque si a las 6 tenemos la Federación de Colegios Profesionales, la reunión, y debo participar. Perfecto, profesora. Justamente la primera sesión, consultarle referido al tema, la primera sesión estaba programada, bueno, las 3 sesiones en la semana, lunes, martes y jueves. Ahora vamos a recorrer eso un día. Mañana nos indicaba que se va a reprogramar eso. Sí, perdón, ¿cómo es? Es que, perdón, porque me sonó, me sonó. Ya le hablo, Fede. Ya estoy en clase. Fede, ya casi le hablo, estoy en clase todavía. Ok. Ok, está bien, sí. Disculpas. No, no se preocupe. Bueno, perdón. Bueno, otra vez, Pablo, por favor. Pasa que la sesión estaba programada para la semana o para las 2 semanas, lunes, martes y jueves. Y ahora Correcto. nos indica que el día de mañana va a poder. Ah, bueno. Directamente lo llevamos para el jueves y la última sesión la reprogramamos ya de acuerdo al avance. Ah, ok, está bien. Ah, bueno, de acuerdo, cierto. Entonces, no, sí, seguro previendo este tema de las reuniones de la federación. Entonces, la próxima es el jueves. Correcto. A las 5. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, después nos organizamos allá con las otras sesiones. Muy bien. Perfecto. Bueno, un gusto. Buenas noches. Muchas gracias, profesora. Encantados de escucharla y que, bueno, pues nos comparta toda su experiencia. Vamos a compartir el video grabado, así también como el material que la profe Ani nos envíe, ya una vez concluido el curso. Entonces, les invitamos, por favor, a que puedan acompañarnos el día jueves. De acuerdo a la programación, se mantienen los mismos días y la última sesión estaríamos quedando ya de acuerdo a la penúltima clase para poder redefinirlo con la profe Ani. Profesora, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a todos porque estoy viendo los comentarios y me alegra que haya sido buena información para ustedes y que estén satisfechos con la presentación. Hasta el jueves, entonces. Pues, hasta luego, profesora. Buenas noches a todos los colegas. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Hasta luego, profe. Vamos a estar colgando toda la información en la página del Facebook, asimismo los grupos habilitados. Y también les invitamos a los colegas que aún no enviaron su formulario para el curso de SIGOPRAM. De igual manera, todavía sigue abierto. El día de hoy a las 9:15 vamos a tener una reunión de coordinación para poder establecer un poquito el tema de los descuentos que se puedan tener con el tema de las licencias.
Así que por favor, el grupo es en Telegram. Esto lo hemos hecho con el objetivo de que la información se quede ahí plasmada y no estaríamos mandando nuevamente. Así que por favor les invitamos a las 9:15 los interesados y caso contrario seguir la página del Facebook. Muchísimas gracias a todos por participar. Un cordial saludo.